en el punto terminal ya nos vamos a dar cuenta, digamos, algunos, el gasto público subió más que el producto, y algunos como las importaciones subieron mucho, mucho menos que el promedio, digamos, sabiendo que las importaciones restan acá, pero que hay componentes que tienen un componente importado relevante, el consumo y la inversión sobre todo, y bueno, las exportaciones también en los procesos productivos van a tener un componente importado en la evolución de su comportamiento, digamos. O sea, acá abajo, perdón, está cómo fue el precio de cada uno de estos en relación al PDI, digamos, que sería el promedio. O sea, me da la escala, digamos, de cuánto más subió el gasto público que el promedio, cuánto menos subieron las importaciones que el promedio, en una escala de precios puramente relativos y olvidándonos de que los precios se subieron al no sé, 30% promedio anual y que eso me distorsiona mucho el análisis por la nominalidad, digamos. Lo que me interesa es lo relativo, digamos. Eso es lo otro, lo quiero sacar para que este gráfico que compara, digamos, la evolución de los distintos componentes en relación al 100, que es el PDI, que acá lo borré, digamos, sería una barra acá, que no esté, digamos, que no sea toda una gran suba donde algunos suben más y otros menos, sino puramente acá están los precios relativos, cuál se atrasó y cuál subió más que el promedio. Básicamente esa era un poco la exploración que se podía hacer y lo que dice acá Luciano de comparar los diferentes, cómo evolucionaron los diferentes precios para ver qué pasó. Así que eso nomás, perdón, eso nomás era el punto de mirar un poco. ¿Qué les parece? Vuelvo a Juana y a Vicente, ¿a qué les suena o a cualquiera, digamos, en realidad, esta evolución de precios relativos, digamos, o de sus conocimientos, digamos, de la macro argentina y de lo que pasó de 2004 a 2020, que, ¿a qué le suena hasta cambio de precios relativos, digamos, de que, por ejemplo, las importaciones son lo que menos subieron, por ahí lo contrario a eso, que es el gasto público, el salario, de jubilaciones, no tiene componente importado, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿A qué le suena que qué está pasando en una economía donde pasa eso? Hay una distorsión muy grande de los precios relativos, producto de esta inflación. Está bien, pero bueno, ¿qué se está abaratando, digamos? ¿Qué se está abaratando y qué se Profe, está... en el caso de las importaciones, por ejemplo, se nota que en los periodos donde está bastante planchado el dólar, digamos, se nota que está más planchado el índice. más cuando está planchado el dólar, está más planchado. El índice de precios implícitos de las importaciones. Nosotros con mi grupo graficamos. ¿Seguro? Nosotros graficamos, no normalizamos, como dice usted, simplemente graficamos. Y hay algunos periodos que se nota como que tiene una partecita así como media recta y después sube y después. Fíjate que lo voy a compartir de vuelta, así lo vemos al normalizado. Acá hay un proceso, vamos a decir, desde 2007, pongámosle de 2007, así que este es el índice de precios de las importaciones, y esto es más o menos, decir, 2006, 2007 a 2012, tiene una inclinación grande. ¿Qué pasó ahí? ¿Estás seguro que pasó lo que vos decís o en realidad es al revés? Una apreciación de la, No, sí, al revés fue. del peso. ¿Qué sería en términos de lo que vos estabas diciendo, Luciano, digamos, qué estaba planchado y qué se movía, digamos? Ay, ahora me confundí un poco, pero... No,
Justamente es eso, digamos, si el dólar vale lo mismo, la relación entre el precio del peso y el del dólar en términos nominales, digamos, fíjate que no sé si recuerdan, habría que abrir una serie de tipos de cambio nominal para pensarlo. No sé si ustedes son muy jóvenes, pero entre el año 2004 y el año 2009 al menos, y después a 2011, el tipo de cambio nominal fue 3 pesos a 3.20 en 2000, o sea, desde el 2004 hasta el 2009, en 5 años, el peso pasó de valer 3 a 3.20, después en 2009 subió un poco, fue a cerca de 3.60 primero, después terminó casi en 4, y en 2011 valía todavía 4 y pico, digamos. En todo ese periodo muy largo de casi 7 años, entre 2007 y 2011, que es lo que está acá, entre 2006, 2004 y 2011, digamos, pero sobre todo desde 2005, 2006 y 2011. En realidad desde 2004 hasta 2011, 12 estuvo muy planchado, digamos, subió muy poco, digamos. En particular, hubo algo que a partir de 2007 empezó a subir mucho más aceleradamente cuando el dólar valía lo mismo, digamos, que era lo que subía, digamos. ¿El precio de los bienes nacionales? Exactamente, el precio de los bienes nacionales subía, mientras que el, el precio del dólar valía más o menos igual o se atrasaba relativamente, se atrasaba mucho, digamos, valía casi lo mismo cuando el otro subía. Entonces, si el sueldo, vamos a llevar el extremo, entonces hagamos el ejemplo del gasto público, digamos, el sueldo de un empleado administrativo de la Administración Pública Nacional, de un empleado ANSES, vamos a decir, no sé, de un policía, de una provincia, de un docente, cuando empieza la serie era 5.000 pesos y después, no sé, en el año 2011 era 30, 40.000 pesos, no sé si estoy diciendo cualquier cosa, pero no lo tengo en mi cabeza, digamos. ANSES, capaz que sí. Eh, eso fue una suba en dólares del gasto público, digamos, y también una suba en dólares del consumo eh, y de los otros componentes, digamos. Suben más que lo que sube el dólar, digamos, y eso hace que el poder de compra doméstico en términos de dólares suba, digamos. Eh, Obviamente, de esa manera, el punto, yo no quiero darlo como un juicio de valor, es un hecho, digamos, es una serie que particularmente se caracteriza por eso, porque el punto de partida de 2004 era muy bajo, digamos, realmente, si uno lo compara con el pico anterior y justo estamos agarrando una serie que empieza ahí, en el año 98 el sueldo de un empleado público en dólares era más alto que en el año 2004, digamos. Parte de eso fue como una recuperación, digamos. Pero, y no importa solo un empleado público, porque lo mismo va a ser para un operario de una fábrica de Toyota o lo que sea, digamos. Salvo que capaz que el de Toyota está contribuyendo a que se exporte una Hilux y el empleado público quizás no, digamos, indirectamente, no directamente al menos, digamos. Vamos a jugarlo, digamos, tanto. Pero ese sería el punto, digamos. El abaratamiento en dólares cómo lo caro que se vuelve la economía doméstica en dólares y cómo los bienes domésticos suben mucho más que lo que sube el dólar y entonces por lo tanto las importaciones se vuelven más baratas y nada, está este típico ejemplo de que obviamente si le preguntan a sus padres o si recuerdan ustedes, no sé, las posibilidades que tuvo su familia de irse a Brasil o si conocían Disney en el año 2004 o si se fueron a Disney en el año 2015, ¿qué fue más probable? ¿Era solamente porque la economía estuvo mejor o quizás ganaban más o quizás en realidad se volvía mucho más barato para un argentino hacer eso, digamos? Y así otras cosas. Entonces ese es el punto de los precios relativos y de esta serie sí es muy claro, digamos, que el dólar fue la variable que se atrasó y por eso los precios de los bienes importados se atrasaban. Aparte, igual hay cuestiones generales que pasaron en el proceso que no tienen que ver tampoco con solo la relación precio doméstico, precio externo, digamos, en un periodo largo de la serie mejoran los términos de intercambio para Argentina, entonces los precios de las exportaciones suben más que los precios de las importaciones. Eh, o sea, cuántos quintales de soja se necesitaban para comprar un auto o un iPhone,
en algún momento fue muy favorable al precio de la soja o los bienes agrícolas, digamos, en la primera parte de los años 2000, digamos, sobre todo en 2007, 2008, hasta la crisis de 2009. Y bueno, el punto es ese, digamos, que por un lado tenemos cantidades y por otro lado tenemos precios, pero más allá de la nominalidad nos interesan los precios relativos, o sea, qué sube más que lo otro, qué se atrasa relativamente, qué sube más que lo otro, eso nos va a dar, eh, va a significar para la macroeconomía un cambio, digamos, para los productores, los consumidores, etcétera. Obviamente se vuelve mucho más barato viajar al exterior, o un sojero puede irse a Disney o puede comprarse mucho más iPhone, digamos, vamos, estoy simplificando, digamos, pero también lo puede hacer un empleado público porque está subiendo su sueldo medio en dólares. Entonces, o sea, el punto relevante de esto sería prestarle atención también a los precios relativos en todos los aspectos de los componentes de la macro que miramos. ¿Está? ¿Tienen algún comentario o pregunta sobre esto? Bueno, ¿quieren seguir, Vicente, con lo que hicieron después? Bueno, sí. ¿Vas a compartir vos, Juan? Bueno, en el segundo punto lo que nosotros hicimos fue realizar el mismo gráfico, pero viendo la demanda doméstica o la absorción, como también se la conoce, y a precios corrientes. A partir de eso calculamos la proporción que representaba sobre el producto para ver si la economía, digamos, gastaba más de lo que producía. Y eso es lo que le agregamos al gráfico, simplemente digamos, una línea allá arriba se la ve chiquita, pero como está a precios corrientes, nos pareció que no se aprecia bien en algunos periodos estaba por encima del 100% el gasto interno, digamos. Claro. Lo que podríamos haber hecho es también, como la consigna no lo decía, pero lo podríamos haber expresado, digamos, en términos reales, y eso quizás nos daba una diferencia mayor y se podía apreciar mejor que en algunos periodos podía ser superior al 100%, y bueno. Pero Sí, eso fue lo que hay un punto ahí que creo que yo lo mencioné el otro día, no sé si alguien lo pensó también o lo vio, porque yo lo Profe, mencioné. Sí, yo pensé en hacer a precios constantes, pero con el tema de la cuenta comercial cambiaban muchos años el saldo y, o sea, independientemente del movimiento de precios, si un año nosotros teníamos, o sea, gastábamos más de lo que producíamos en términos nominales, igual íbamos a tener que pedir, digamos, prestado ese saldo, digamos, o sea, no sé qué tanto sentido tenía ver, por ejemplo, el saldo de la cuenta comercial en términos reales. Por ese lado lo pensé. claro, creo que yo lo mencioné el otro día, pero justamente cómo te daba eso vos que lo hiciste, digamos, qué te daba más, porque va muy en línea con lo que estamos diciendo de los precios relativos, digamos, qué te daba, qué te sesgaba hacia ver un déficit más grande, cuál de las dos cosas, digamos. ¿Cómo? Sí, Hacía términos a precios corrientes, daba, creo que da 5 años con déficit y en términos reales daba 10 años con déficit. Casi todos los años eran con déficit. Que venía en concordancia claro. con lo que veníamos diciendo antes, digamos, que subían más los precios domésticos que los importados, digamos. Pero como Sí, que sí, daba déficit sí, más grandes también. O sea, daban claro, pero porcentajes más altos. si uno dice cuál era lo real, cuál era el verdadero déficit de la balanza comercial, o cómo lo miramos, cómo lo mirarían, cuál me dirían ustedes que está bien y por qué y dónde lo mirarían, digamos, pues, sobre todo en la segunda parte, vamos por ahí, digamos, cuál sería lo correcto, vamos a decir, o qué es lo más, qué es lo que estaba pasando con la balanza comercial realmente, y cómo mirarían eso, digamos, y por qué una de las dos formas sí muestra eso y la otra no, digamos.
Yo había visto algo que tenía que ver con la relación de términos del intercambio y que daba una alteración ahí en el cálculo. Entonces yo como que lo dejé a precios corrientes, entonces no sabría responder bien. Para mí a precios corrientes porque, no sé cómo decirlo, pero independientemente del movimiento de precios relativos, si hay un déficit, lo tenemos que pagar, digamos, o si hay un superávit, estamos ahorrando, digamos, independientemente de lo que esté pasando con los precios. O sea, si decimos, tuvimos que pagar un déficit o pedir prestado del ahorro externo un déficit, pero en realidad en términos reales tenemos un superávit o viceversa, o sea, no sé cómo explicarlo, pero igual tenemos que pagar, digamos, o pedir prestado. Claro, ¿dónde mirarías eso, digamos? ¿Dónde vos ves si está, Balanza si de tenés que pagos. pagar? ¿Eh? Vamos directamente a la balanza de pagos, ¿o no? Exactamente, o sea, ahí estás mirando en dólares corrientes lo que está pasando. Importaste por 70.000 millones y exportaste por 60.000 millones, tenés un déficit de 10.000 millones. Significa que le vendiste al exterior 10.000 millones de dólares menos de lo que compraste. Y eso es 10.000 millones de dólares. Bueno, sabemos que las exportaciones e importaciones en términos de balanza de pagos son devengadas no percibidas. Si lo miramos en el balance cambiario, va a ser, bueno, que pagaste, tenés que pagar 70 y cobrar 60, digamos. Y eso es precio corriente y es lo que está pasando realmente en términos de eso, de dólares o de precios corrientes. Por eso la de precios corrientes refleja justamente eso. La de precios, a precio del año base, vos estás diciendo, bueno, ¿cuánto sería la balanza comercial si tuviésemos la estructura de precios del año 2004, que es el año base, digamos? Entonces, si el año 2004 la soja no estaba cara, sino que estaba por ahí, no había subido tanto y los bienes importados eran más caros y después se abaratan, eso no lo ves, digamos, no ves que no importa sino si estás importando más cantidades y en realidad ahí no, importando muchas más cantidades de lo que subió tu producción agrícola, por ejemplo, que es como el gran componente de divisas, de generación de exportaciones y divisas, te va a parecer de que estás importando más cantidades de la que estás exportando. Sí es cierto, pero como subieron más los precios de las cosas que exportás, podés pagar esas mayores cantidades. Digamos, si bien es interesante, muy interesante ver las cantidades, porque uno tiene que preguntarse sobre qué tan estable es ese proceso de término de intercambio, llega para quedarse, transitorio, permanente. Esas son preguntas que siempre nos hacemos en macro para ver la sostenibilidad de los procesos y si un déficit es riesgoso o no, digamos, en términos de que si es muy grande o si está muy fundamentado solamente en la evolución de los precios. Justamente es relevante mirar lo otro, pero lo real, digamos, como le digo, importaste por 70 y exportaste por 60, lo vas a ver en la balanza de pago a pesos corrientes. Esto es como muy relevante en Argentina en este momento. Fíjense que esto es como un comentario aparte, pero para que vean cómo tienen que familiarizarse para los que gusta la macro y lo que quieren ganar como capacidad de interpretar lo que pasa, lo que va a pasar o cómo está la cosa. Hoy en Argentina, si uno le dice a un economista o si uno ve qué es lo que hacen las consultoras o los mismos escenarios que se debe plantear el gobierno y la gente del Ministerio de Economía, etcétera, si uno dice qué va a pasar en Argentina el año que viene, quizás la variable exógena, digamos, que da un marco a las posibilidades de que pase una cosa u otra, de que la conozca un poco más o menos, de que haya cierto en algunas variables mayores o menores, lo da el nivel de exportaciones y va a haber un problema climático en el verano. O sea, hoy están mirando que hubo niña el año pasado y que hay, no sé, salió la piscina climática de Estados Unidos que dice que subió la probabilidad de que este año sea niña nuevamente de 60 y pico a 70% y de que los antecedentes de los años con niña por 2 años seguidos, eso es como que deja las napas de la tierra como más secas y con menor capacidad de, si se llega a dar y si es intenso, digamos,
contribuye a que la producción agrícola sea menos voluminosa en cantidades, que los rindes sean menores. Y bueno, de esa combinación de precios de la soja para el año que viene y sobre todo de la soja, porque es el principal componente de exportación, y de los otros bienes agrícolas, y de qué tan grave puede ser ese problema climático, va a salir cuántas exportaciones va a tener Argentina el año que viene, y eso le pone como un rango de posibilidades a la macro, de bueno, cuánto se va a poder importar, etcétera. ¿No? Se me colgó. ¿Se me colgó o no? De repente se me cambió de pantalla, perdón. Así que eso, es muy relevante. Está bueno saberlo y familiarizarse con poder ver todas estas cuestiones. Después en la segunda parte volvemos a este tema, digamos. Así que puse a grabar tarde, disculpen, me olvidé, por si alguien, bueno, por si alguien después no pudo venir, les pido disculpas, que estuvimos conversando un poco, expusieron los compañeros sobre la primera parte, y estuvimos hablando un poco de la importancia de los precios relativos y de poder ver esto, lo repito un poquito nomás, de poder ver, por ejemplo, la evolución del índice de precios implícitos en el tiempo en relación al promedio que sería el PBI, como una manera de ver qué se retrasa y qué se adelanta en términos de los precios de cada componente, digamos. Independientemente de la nominalidad, ver la relación entre uno y otro. Que se puede ver acá en esta... Te rompo, Juan, un segundo. Se puede ver acá en este grafiquito, en el video que me estoy compartiendo yo. Ahí estoy, ¿no? Sí. Que se puede ver en este gráfico cómo evolucionaron los precios de cada componente en relación al PBI, cuáles se atrasaron y cuáles se adelantaron, y que dijimos que refleja en gran medida la inflación en dólares, o el hecho de que los precios domésticos subieron mucho más que el dólar en una buena parte de este periodo. Acá esto un poco se terminó, digamos, con idas y vueltas, un poco se corrigió bastante, pero en términos de niveles, bueno, se cortó un poco la dinámica, pero quedó esta diferencia. El punto de partida también era muy particularmente especial, digamos, no podemos pensar que, y más históricamente viéndolo, era un nivel al que debería estar por ninguna razón, digamos. Está, bueno. Así que ¿terminaron ustedes, Vicente? Sí. Sí, Joaquín, sí. Está bien, llegamos hasta ahí. ¿Alguna otra cosa? Les quiero preguntar, y por ahí igual después hago como una encuestita con algún formulario de Google, ¿cuánto tiempo les tomó esto? ¿Cómo les resultó, digamos? ¿Les tomó mucho tiempo hacerlo? ¿Qué me pueden decir sobre eso? A nosotros Habla, Juan, habla, tranqui. que no nos tomó tanto tiempo, pero bueno, al parecer hicimos mal ese punto, pero no fue tan difícil, o tanto tiempo, por así decirlo. Claro. Con los datos se podía manejar rápido. No, yo ya vi que manejabas, digamos, por lo menos tu Excel anda más rápido que el mío, parece. No, hoy tuve suerte, no, bro. No es que hayan hecho mal, o sea, en realidad es como que sí, si se hacen la pregunta, es como que, si bien ustedes fueron, lo importante es que se preguntaron, digamos, a su manera qué estaba pasando con los precios implícitos, y por ahí perdieron, digamos, la relación entre los agregados, digamos, que era por ahí más la idea de ver ahí las diferencias, digamos, porque lo otro es pura nominalidad agregada, digamos. Y los demás que me pueden decir, no sé, no están tan familiarizados con Excel, algunos chicos ya vimos con ellos esto el año pasado de hacerlo, este proceso, no sé, pero les llevó mucho tiempo. A nosotros particular... bueno, habla Luciano. No, sí. No, un poco lo mismo que los chicos, nos llevó una tarde a nosotros completa,
es más, creo que un poquito más, que un poco a la mañana y a la tarde. Y también el tema de lo que más nos confundió, nos costó, digamos, agarrar la mano, es analizar una vez hecho el tema de los precios implícitos. O sea, meter en el análisis los precios implícitos y buscar, digamos, nosotros hicimos ese en el trabajo, en el punto 1.2, digamos, el tema de analizar la demanda doméstica a precios constantes, o sea, introducimos en el análisis los precios implícitos y ahí un poco como que nos costó un poco entenderlo, razonarlo, pero bueno, al final creemos que lo pudimos hacer, digamos. Está bien, está bueno. ¿Qué iba a decir vos, Luciano? Yo iba a decir que, bueno, al principio el tema de los gráficos a mí al menos me costó un poco. Tuve que buscar bien cómo hacer. Después me salía más rápido, pero a veces me olvidaba algo y bueno, ahí ya se me complicaba todo. O sea, nosotros, por ejemplo, nos olvidamos las existencias y después ya no podíamos agregar porque teníamos que hacer un montón de cambios y bueno, dejamos fuera nomás. Claro. Sí, bueno, eso es típico, digamos, que pase y por eso uno en el ejercicio de hacer, digamos, de hacer varias veces, gana esas skills, digamos, de hacerlo rápido, digamos, y para eso también es esto. O sea, no es para cargarlo de tiempo y por ahí eh, vamos a de acá en más puntualizar, digamos, los trabajos con datos, pero es importante ese proceso de primero, o sea, en economía tenemos que tratar de ser capaces de eso, de explorar rápido datos, de tener como ese input nuevo, de decir, bueno, vamos a mirar una serie, a ver qué pasó, me pregunto qué mirar y más, o sea, más allá de la presentación, a veces tirar un gráfico de una serie es una manera de ver qué es lo que, de empezar a ver como explorar, en forma de exploración, digamos, si hay algo relevante para ver, relevante para decir y a partir de eso de dar un paso siguiente, digamos. Entonces, está bueno poder hacerlo rápido, poder manejarse, digamos, con eso. Y después a nivel de presentación yo no pude mirar mucho los trabajos porque termino de laburar, pero miré solamente el de Juan y el de Vicente porque iban a presentar. A nivel presentación, digamos, está bueno que por ahí, bueno, practiquen un poco esto de los grafiquitos y eso. Y a ver, mi sugerencia, digamos, la forma más fácil, a ver, muchas veces pasa que las chicas son más prolijas, digamos, con eso y no se lo presentan mejor, no sé por qué. Eh, Mi recomendación para hacerlo es robar ideas, digamos, de gráfico que ven, digamos, o sea, creo que esa estructura, digamos, esa ¿cómo se dice? O sea, como el tema, digamos, no me sale la palabra en inglés para decir la estética, digamos, de alguno que le guste, digamos. O sea, muchas veces eso es una forma de hacerlo más fácil, digamos, y de no tener que preguntarse qué queda bien, sino, mira, esto que vi me gustó, me lo guardo y después me robo esa idea o trato de hacer algo parecido con esa misma estructura. Fíjense, les muestro así algunos, justo yo tenía abierto acá algunas. Eso es lo que más me costó a mí, o sea, por ahí el tema de Excel en sí, recopilar los datos, ordenarlos, no tanto, pero después de hacer 1000 tablas y gráficos, yo lo pasé en Word eh, y ordenar, digamos, todo eso, o sea, ¿qué pongo primero, con qué empiezo analizando? Me quedó Sí. larguísimo al final porque no sabía qué poner, qué sacar. Y lo de la decisión de pasar un Word, y obviamente el que por ahí cerró mandando un PDF prolijo donde responde, comenta y pega el gráfico en forma prolija dentro de un documento tipo informe PDF, obviamente que es lo que queda más lindo y lo que se lee más fácil para el que tiene que en este caso para mí, digamos, que lo tengo que ver como que es
esto es, digamos, el trabajo comparativamente. Igual está bien que manden el Excel porque por ahí uno dice, ay, porque este gráfico quedó así y puede ver, se ve que tomó mal de acá, qué sé yo. Está bueno, digamos. Es como una forma de leer rápido el resultado, digamos. Eh, cualquiera a ver, quiero decir esto, con esto no quiero arruinar, digamos, esto es para ustedes, digamos, no quiero arruinar el hecho de que manden bien o mal. Cualquiera que mande el trabajo y cumpla, satisfaga la consigna hasta satisfactoriamente, no va a verse perjudicado de ninguna manera por la clase práctico esta, digamos, con respecto a sus posibilidades de aprobar o no, digamos, el solo hecho de cumplir, eso va a contribuir a que no desaprueben, digamos, más allá de que sea un concepto 8 7 o lo que sea, digamos. Eh, pero es para ustedes esa cosa de decir, me pongo a hacer o no sabía, digamos, no estoy tan familiarizado con las funciones del gráfico, del diseño de Excel o cómo se hace un eje secundario, cómo se hace eh, cómo se cambia la escala de un eje y todas esas cosas, digamos, capaz que algunos están más familiarizados y otros no, y que el proceso de hacerlo uno puede aprender o siempre todo este punto ya de la educación, digamos, cuando se puede googlear todo, digamos, si alguno quiere decir cómo se hace un cosa secundario, a esta altura de su vida, googlean, digamos, eje secundario en Excel y en 2 segundos, digamos, ya saben cómo hacer. Y entonces, bueno, más que nada la idea es pasar ese proceso y solamente haciéndolo uno se lo pregunta y lo presenta, digamos, y lo aprende. Y después ya lo tiene incorporado. Yo les iba a mostrar acá, algunos gráficos, así como hacen algunas consultoras que hacen, que presentan que uno roba por ahí los formatos, digamos. Fíjense acá, bueno, una consultora que presenta un grafiquito de esto que miran mucho ahora, digamos, cuánto vende el Banco Central al cambio paralelo, cuántas reservas pierde o no, cuántas cuántos dólares pierde por la intervención en el mercado cambiario eh, paralelo, digamos. Bueno, acá está un gráfico, después otro acá. Fíjense que más o menos, muy poco usan en lo de mantener los ejes, las líneas de los ejes. Fíjense, acá está como transparente, acá no está, digamos. Acá, por ejemplo, de los vencimientos de- del sector público de manera extranjera en el tiempo. Acá tenía, bueno, estos son de otro informe, qué sé yo. En general son bastante despojados, por ahí se usan las etiquetas de datos para marcar picos o pisos. Eh, fíjense esto es... eh, también por eso es lo de aprenderlo a hacer rápido, también hay un trade-off entre hacer las cosas rápido y presentarla y lo inmediato que necesita tener la información y la estética y todo eso, digamos. Fíjense que esto es Morgan Stanley, ¿no? Y este gráfico, si se ve ahí, digamos, viste contado así, no, pero está la la idea es que está de mirar uno que le gusta, robar la idea y tratar de copiar el formato, entonces tomarse ese tiempo en el Excel para copiar el formato y de ahí, bueno, refar, digamos, algo al que le dedicaron un poco de tiempo, volver a hacerlo, copiar y pegar y cambiar de datos y a partir de eso, bueno, aprender a la parte estética esa, digamos, que sirve para las presentaciones. Así que ese punto les tiro como un tip, digamos, de robar así las ideas. Este, bueno, em, claro, la parte del trabajo, una parte.
variable. Es un poquito más, no sé si es un poquito más largo. Tiene algunas cosas que van a tener que también dedicarle tiempo. Así que después de esto ya lo voy a dejar más tranquilo por un buen tiempo. Me parece que voy a aprovechar dado que les va a quedar todavía todo eso, y que yo les mandé el trabajito paralelamente, digamos, le puse para el jueves que viene sí, que eso es mucho más corto, digamos, pero no quiero que se vuelvan locos, digamos, y que le dediquen demasiado tiempo o que les robe demasiado tiempo de otras cosas. Les muestro algunas cosas sobre el trabajito de trayectoria de consumo en Excel y la solución esta de optimización con el solver para que no tengan, no tengan tanto. ¿Sí? Usted en la clase había dicho que había una resolución analítica, ¿puede ser? Sí, se las mando después. Lucas hizo una nota sobre eso algún año y quedó ahí el PDF. Gracias. Se lo comparto. Este, más que nada, no, les muestro un ratito más la segunda parte, así a ustedes no sé, no les complica tanto hacerlo después, y entonces, más que nada, pueden aprovechar para entender el tema, el concepto, y no le tienen que dedicar tanto tiempo a armarlo de cero, digamos, que por ahí, si bien está bueno, digamos, si no avanzamos más, pues juntar muchas cosas. Entonces les muestro nomás un ejemplo de la segunda parte, digamos, de la parte de donde ocurren como los shocks en un momento del tiempo, digamos, cuando ocurren los shocks sobre, sobre alguna variable, cambian las condiciones del problema, cómo plantearlo, entonces ahí ya ustedes lo hacen o buscan la forma de hacerlo. Ya con el primer video, creo que toda la primera parte, como por lo menos el caso A, es como que lo vi medio solucionado, pero bueno, para que les sirva, digamos. Entonces acá les comparto de vuelta. Pero todavía no. Entonces acá está esto, está el PDF, y acá está Shogun. Espero que esté bien. A ver, un segundo. Este no es. A ver.